buenas noches. Sean bienvenidos a una nueva entrega de su Foro 506, un programa que nace como un acto de responsabilidad ciudadana en el cual tres amigos más un técnico, nuestro experto, máster en edición y programación, sonido, también nos colabora, aunque no está presente acá en el foro, está detrás de cámaras. Nos unimos y nos cansamos de quejarnos en redes y hemos querido dar un paso más, poder llegar al análisis, a la crítica, pero sobre todo también encontrar aquellos puntos, soluciones o salidas que nos permitan recuperar el país que muchos estamos sintiendo que estamos perdiendo. Sobrevolamos desde este foro temas tan diversos como la economía, la comunicación, la política, la salud, la ciencia, la educación y los deportes. Nuestra meta es fomentar el pensamiento crítico. Nos interesa muchísimo que cada una de las personas que nos acompañen pueda tener un segundo criterio y no solamente se someta a los medios de comunicación y a la hegemonía que desde el gobierno de la República se nos quiere imponer a los ciudadanos. Lo importante es dar un aporte en el sentido de tener análisis de fondo. En este foro vamos a tener participación de ciudadanos y también vamos a tener la participación de ciudadanos expertos en distintas áreas. Quisiera aprovechar esta noche para dar un agradecimiento de todo corazón. Quisiera decir a las decenas de personas, pero quedaría corto. También quisiera decir a los cientos de personas, pero en realidad también sería muy injusto. Quiero dar las gracias a las miles de personas que nos han visto en las primeras entregas de este programa. Agradecemos muchísimo que nos sigan en las redes sociales. Agradecemos muchísimo que si este programa es de su interés, por favor lo compartan con sus amigos, lo compartan con sus familiares. Nosotros no llevamos una bandera política y nos interesa el país igual que a usted. Y nos molestan las cosas que a usted le molesta y nos duelen las cosas que a usted también le duele como ciudadano. Y creo que el mejor ejercicio es la organización ciudadana, la defensa de la democracia, pero crear un concepto que se llame democracia preventiva, un concepto igual a la medicina preventiva, algo que nos permita tener un criterio suficiente para no ser engañados en la manipulación de los medios y una vez más en las intenciones que pueda tener este y cualquier otro gobierno. Quiero hacer dar un especial agradecimiento a la abogada, la licenciada Mónica Carvajal, que nos envió desde Guanacaste, una empresaria turística, un mensaje realmente muy sentido. Quiero agradecer también a la periodista y colega en Ciencias Económicas, Lorena Brenes. Quiero agradecer de todo corazón al abogado, al licenciado Manfred Dureña, que también nos ha apoyado mucho, ha tenido comentarios muy positivos. Y por supuesto al buen amigo Luis Guillermo Calvo, pero insisto, nos quedaríamos cortos para poder nombrar a los cientos de personas que nos han apoyado y nos han dado muchísimo ánimo en esta iniciativa. Paso a presentar a mis compañeros, a los dos capitanes del barco, al economista Eduardo Sayer, que es profesor universitario, consultor y conferencista internacional, analista y comunicador. Eduardo, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Luis, muchas gracias. Súper emocionado, como las veces anteriores, de estar en este programa y poder aportar nuestro granito de arena a democratizar la información y sin parcializaciones, sin colores, sin nada, decir la cruda realidad, las cosas como son. Muchísimas gracias. Comparto tu emoción. Quiero presentar también a mi compañero Alberto Boza Handal, quien es experto en ciencias económicas, finanzas, banca y bolsa, empresario e inversionista del área turística, analista de la realidad nacional y un excelente comunicador. Alberto, buenas noches, ¿cómo estás? Un gusto saludarlos, buenas noches a todos, un placer compartir con ustedes y muy contento de tener a este invitado tan especial, don Alejandro Barahona. Ahora procedemos a presentar a nuestro invitado, que es un amigo personal al que aprecio muchísimo. Desde hace muchos años hemos estado en varios frentes de batalla del análisis y de la crítica de la política. Alejandro Barahona, buenas noches, bienvenido.
Muy buenas noches, encantado de estar con ustedes tres y por supuesto con todos los que nos siguen a través de redes sociales en este esfuerzo ciudadano al cual me uno no solo como un ciudadano más, sino también como docente universitario, que sé que compartimos ese llamado con varios de ustedes. Alejandro es politólogo, internacionalista, profesor universitario de la Universidad Nacional, es columnista, analista político internacional, exdirectivo del Ministerio de Vivienda y sobre todo una persona con un bagaje y una amplitud de criterio enorme, pero sobre todo es un hombre bueno, un hombre muy justo, que aunado a su conocimiento nos puede dar una visión muy realista. Quizás tal vez nos pueda asustar un poco porque Alejandro tiene esa habilidad de poder traernos los escenarios, considerando los acontecimientos que se están dando, los escenarios futuros que pueden presentarse sin seguir las políticas gubernamentales. Alejandro, nosotros iniciamos usualmente con una pregunta libre y es, ¿cuál es tu lectura del estado de la política nacional? Bueno, es una pregunta con la que me permite abrir y decir lo siguiente. No solamente estamos frente a una crisis en materia sanitaria y las consecuencias económicas que está generando las medidas que este gobierno y otros gobiernos han impulsado para tratar de reducir el contagio, sino que también hay una crisis de carácter social. Y por supuesto, uno liga por lo general lo económico con lo social mediante el empleo, pero se nos olvida el tema político. Y el tema político es un tema que tenemos que traer a la mesa. Y para algunos que dirán, bueno, otra vez la política llegando a la mesa. Sí, es que la política es el arte de tomar decisiones. Así que todos nosotros y los que nos ven, todos los días tenemos que tomar decisiones. Y esas decisiones se basan en criterios políticos. ¿Por qué decido continuar mis estudios? ¿O por qué decido emprender? ¿Por qué decido buscar mejores aires en otras latitudes o quedarme aquí? Todos son decisiones que individuales o colectivas son políticos porque se basan en intereses que tanto individual como socialmente compartimos. ¿Y por qué digo que también está en crisis? Bueno, porque la manera en que socialmente tomamos las decisiones siempre ha sido un sistema, vamos a decir, no solamente desde el punto de vista democrático, sino liberal. Ese ha sido, digamos, nuestro anclaje en términos históricos y, por supuesto, en otras latitudes tenemos casos, sin tenernos que ir muy lejos, como el vecino país del norte, donde tenemos regímenes autoritarios. Ojo que hay regímenes autoritarios de izquierda y derecha. Los regímenes autoritarios no solamente son de un espectro ideológico, sino que los tenemos en los dos extremos. Ahora bien, ¿por qué digo que el sistema político también está en crisis? Porque al final lo que buscamos cuando tomamos decisiones colectivas es delegar en un grupo, que en este caso son los gobernantes, ciertas decisiones día a día que colectivamente nos sería difícil tomar. Pero eso no quiere decir que no tomemos decisiones nosotros también, ojo a eso. Y lo digo porque tomamos esas decisiones en términos de democracia representativa partiendo del hecho de que nuestros gobernantes van a solucionar problemas. Ahora, ¿qué pasa cuando esos gobernantes no solucionan los problemas? Cuando no generan condiciones de desarrollo, cuando no generan ni siquiera oportunidades para que los diferentes sectores puedan realmente aprovechar sus habilidades y sus capacidades. Bueno, entonces se deja de creer en ese sistema y entonces pierde credibilidad. Y esa credibilidad a lo largo del tiempo puede llegar a afectar la legitimidad de ese sistema como el sistema que utilizamos para tomar decisiones colectivas. Y ahí es donde a mí me preocupa mucho y donde como politólogo hay que tener cuidados, porque hay que ser críticos, claro, pero hay que tener cuidado de no erosionar el apoyo al sistema político, sí a los políticos, sí a ciertos partidos políticos que se invisibilizan o no están proponiendo soluciones, pero cuidado. Y digo cuidado porque, por ejemplo,
el Latinobarómetro, que es el índice con el que se mide la evolución de la democracia a nivel, decimos continental, pero inclusive ya en otras latitudes, indica que ya el 50% de los costarricenses no están creyendo en nuestro sistema político. Y eso ya no es una luz, digamos, amarilla, ya es una luz anaranjada entrando al rojo. Porque cuando ya la mitad no cree que la manera en que hemos estado organizándonos para tomar decisiones es la manera, entonces se abren las puertas a otros sistemas que no solo no responden a nuestro devenir democrático en los últimos 70 años, sino que podría generar espacios para que líderes populistas de izquierda o de derecha pudieran ser ungidos como la solución del liderazgo, cuando hay que entender varios elementos importantes. En un sistema político ciertamente hay que pedirle calidad en las habilidades y competencias de quienes se meten en política y quienes piden el voto, ¿verdad? Y no se vale decir que son o que eran la mejor opción frente a la segunda o la tercera. No, los partidos tienen que asegurarse que las papeletas que proponen, tanto al Ejecutivo como al Legislativo, tienen que ser las personas con las mejores habilidades y capacidades para aglutinar no solamente los intereses de diferentes sectores, sino lograr ejecutarlas. Entonces no se vale solo llegar y proponer ideas, pero no ejecutarlas. No, tiene que ejecutarlos. Y eso tiene que ser a partir de una visión. Ahí es cuando entramos en un campo también importante que muchas veces se nos queda fuera de la discusión, que es el liderazgo. Podemos criticar un liderazgo determinado, pero cuidado que en esa crítica no debilitemos la confianza en el sistema, que no solamente data de esta generación, sino de 3 generaciones atrás, para lograr llegar a ser el país que hasta hoy seguimos siendo. Claro que hay retos democráticos y claro que tenemos que resolverlos, porque ciertamente ya nuestra democracia no alcanza únicamente con representación, o sea, con elegir nuestros gobernantes, sino también en abrir los espacios para que los ciudadanos podamos participar en decisiones que nos son cruciales y que a veces a los partidos representados en la Asamblea Legislativa les cuesta muchísimo trabajo llegar ahí, ni siquiera a abordar, mucho menos para lograr aprobar. Entonces, si voy cerrando, cuando digo que hoy día no nos descuidemos de la esfera política, tiene que ver cómo nos organizamos como sociedad, no solo estoy hablando del Ejecutivo, sino como sociedad, y cómo logramos exigirle a nuestros representantes en los diferentes poderes de la República, incluyendo también el Poder Judicial, que realmente no solo tengan una visión, un liderazgo, sino que realmente honren una visión, unos principios que son los que nos unen como costarricenses. Alejandro, en la línea que mencionabas con respecto al liderazgo o a la ausencia de liderazgo, creo que una de las cosas en donde este gobierno ha mostrado mayores flaquezas es el tema de liderar el esfuerzo colectivo hacia el empleo. Y hago este primer pase a Eduardo Sayet, que nos trae el tema del empleo y sobre todo del desempleo, que es un tema medular hoy y lo va a hacer en la próxima campaña electoral. Eduardo, por favor, adelante. Sí, muchas gracias. Tal vez Ferdi nos ayuda ahí a Firmina. Básicamente, está establecido en la Comisión Internacional de Derechos Humanos, en la Constitución, el derecho al trabajo. O sea, las personas hoy, como usted bien lo decía, estuvimos en una encrucijada por quién teníamos que escoger como gobernante nuestro y no necesariamente... Perdón, si el malo o el re malo. Tuvimos que escoger entre 2 opciones. No es que la famosa frase trillada que tienen para salirse por la tangente. ¿Y qué hubiera pasado si hubiera quedado el otro? Imagínense cómo estaríamos. Eso es inválido. No es posible que el costarricense hoy sea tan mediocre, y esa es la palabra. No puede ser tan mediocre de pensar, imagínense cómo estaríamos con el otro. Es que eso no es así. A mí me enerva la sangre saber que hay tanta gente tan capaz y gente con una trayectoria intachable que puede llegar a aspirar a puestos que lastimosamente son políticos, porque así está constituido, que tienen todo el potencial para dar y para sacar a este país adelante. Este país está lleno de gente brillante, gente con ganas de trabajar, gente con ganas de hacer las cosas, solo que no se les participa de este proceso.
porque se les da participación a los que se les deben favores políticos, a la gente que tiene, que fue a pegar banderas, etcétera, etcétera. Pero bueno, lastimosamente eso nos trae a la cruda realidad, la incapacidad por incompetencia de llevar una agenda de desarrollo nacional. Entonces usted empieza a ver los temas de desempleo, o más bien las estadísticas de desempleo, y se da cuenta de cosas como las que acaban de salir. 24% de desempleo, 20% de subempleo. Ya ahí tenemos la tenemos filmina en en pantalla. los circulitos amarillos. Correcto, en los circulitos amarillos tenemos las dos cosas. Esas son las dos cosas que han salido. 24% de desempleo abierto y 20% de subempleo. Básicamente ahí lo que dice es que del total de los 5.1 millones de personas que están empadronadas, solo 2.3 millones son la fuerza de trabajo, lo que está en el cuadro verde. Ya ahí tenemos un 45% de la población que es la que puede salir a trabajar. ¿Ok? Entonces, del total de personas, mujeres, ancianos, niños, varones, todos facultados y no facultados, el 45% es la fuerza laboral de nuestro país. Ahora, tener de ese 45%, un 24% que está desempleado y un 20% que está subempleado, lleva a dos condiciones que normalmente no se hablan. En resumen, del total de la población, solo trabaja un 34%. Y del total de la población, solo un 28% recibe un salario completo. Esto es espeluznante. Esa es la palabra. Casi la cuarta parte de toda la población costarricense es la única que produce o que percibe más bien un salario completo. Porque hoy de la fuerza laboral, el 34% es la que está trabajando. Pero no toda recibe ingreso, porque recuerden que hay una parte desempleada y una parte que está subempleada. Y esa parte subempleada probablemente ni siquiera llega al salario mínimo, porque están con jornadas reducidas. Entonces, cuando usted lee esto, usted empieza a pensar en qué es lo que hicimos mal nosotros para tener hoy la condición de ni siquiera llegar a poder llevar arroz y frijoles a nuestras mesas. Y voy a quitar aquí una cortina de humo que han querido usar de que el COVID ha llegado a hacerle esta mala jugada a nuestro gobierno. Esa es la falacia y mentira más grande que existe. Porque el desempleo ha venido creciente desde hace más de 3 años. Por lo menos desde el 2018, la estadística de desempleo ha venido creciente. Y que yo sepa, la pandemia del COVID es algo de este año. No tiene 3 años de operar. Entonces, el costarricense se limita a tener datos de una foto, pero nunca ve la película. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que nosotros no hayamos tenido el raciocinio de llegar a entender qué gente es la que necesitamos realmente para que nos gobierne? Porque al final de cuentas nos estamos yendo porque me gusta lo que escucho y no quiero escuchar lo que no me gusta. Y probablemente la persona que viene con la solución me va a decir lo que no me gusta. Entonces ese romanticismo arraigado en la ignorancia es lo que ha desarrollado o lo que ha desembocado en todo eso. A mí me gustaría conocer, don Alejandro, cómo es que llegamos ahí, cómo hemos llegado ahí nosotros. Perfecto, Eduardo. Anoté 3 áreas para responderte, pero voy a referirme primero a la que Luis Fernando mencionó antes de hacerte el pase. Y entonces, cuando hablamos del tema de liderazgo, yo creo que donde más ha fallado este gobierno es en que realmente no ha generado condiciones de confianza, credibilidad, agregaría integridad, y eso significa que no ha logrado, digamos, dignificar la política. Entonces, la imagen que tenemos de política es como algo sucio, de trampas, de politiqueros, de choriceros, y no la que yo les estaba diciendo en torno a la toma de decisiones. Y la toma de decisiones
es algo más complejo que simplemente decir, bueno, yo creo que por aquí es por donde deberíamos irnos. Y el segundo elemento que tiene que ver con el liderazgo es una visión. Uno no puede liderar si uno no tiene una visión que logre encauzar todas las fuerzas y todos los sectores también, o sea, uniendo voluntades. Entonces, con estos dos elementos, para no redondear y dejar algunos elementos de liderazgo para más adelante, yo tengo que decir que el gran problema que hemos tenido es que desde el principio no ha habido visión. O sea, nos llevamos todo el primer año solamente en términos de que había que aprobar la reforma fiscal. Y eso es solo un instrumento. Y eso representaba solamente la situación financiera del gobierno, no de las familias, no de los sectores productivos. Que desde aquel entonces, tengo que ser muy claro, los costarricenses en todas las encuestas, no importa si son de firmas encuestadoras privadas o de las universidades, han sido sistemáticamente consistentes. Las prioridades siempre han sido dos. El tema de desempleo y situación económica. Si vemos, las dos cosas van de la mano. El tema del COVID se coló en un momento de este año, entre abril y más o menos mayo, como la primera prioridad. Claro, toda la atención mediática, no solo nacional, sino internacional, estaba alrededor del COVID. Pero veamos que fuera de eso, la segunda y la tercera opción siguen siendo las mismas. ¿Qué quiero decir? Que el gobierno, en su lógica de atender las necesidades de la ciudadanía, que para eso fue elegido, debería de haberse abocado en un tema que todavía hoy nos está debiendo, y se llama reactivación económica. Hoy día tendríamos que ajustarlo y hablar de resucitación económica, porque ya está la cantidad de empresas, ya no solo pequeñas, porque recordemos que el 80% de nuestro parque empresarial es pequeño, entonces muy vulnerable, sino ya de empresas medianas y algunas ya grandes, que realmente están en un estrés para lograr continuar, o todo ya están planeando el cierre, porque realmente esta irregularidad de que una semana sí, otra semana no, y no un plan, una visión que les permita planear realmente cuál va a ser el devenir en los próximos meses, hace muy difícil poderse sostener. Ahora bien, entrándole al tema que planteabas. En buena lid tenemos que decir que nuestros representantes son los que elegimos. Pero ¿quiénes son los que eligen? Si ya hay un porcentaje muy importante de la población que no participa, que se automargina. Y es ese porcentaje que anda arriba del 20 y a veces puede superar el 30% que dice, yo con la política no quiero nada. Y yo me dedico a mi trabajo, porque eso es lo que realmente me puede ayudar. Yo le preguntaría a todas las personas que estamos con estrés laboral, bueno, realmente sigue sin interesar en la política, porque vea la situación en la que estamos por las decisiones políticas. Y las decisiones políticas tienen que ver con lo económico, con lo social, con la seguridad, con la infraestructura, con todo, educativo, todo. Entonces, si algo nos tiene que dejar la experiencia de esta pandemia es que lo político importa, porque de lo político tenemos impactos directos. Vos planteabas, Eduardo, el tema laboral. Yo tengo que decir lo siguiente. No se trata y no podemos procurar solucionar el problema precarizando el empleo, privado o público. Así no es como vamos a solucionar. Ojo, no estoy hablando de excesos que pueden haber en el sector público, ¿verdad? Salarios de 8 o 9 millones de pesos, por supuesto, no se justifican ni siquiera en la figura del presidente de la República, mucho menos contralores o contraloras, o por ejemplo magistrados o intendentes. No, sin duda, y gerentes de empresas públicas tampoco. O sea, no puede ser el lucro lo que origine la gestión del sector público, no. Tampoco puede ser el otro extremo, pensar en que mediante votos de hambre laboral, entonces vamos a lograr salir de donde estamos. Ahora, ¿a dónde voy también un poco con esto? Eduardo, desde el 2018 que venimos bajando en términos de nuestros indicadores de empleabilidad, sino desde el 2016, si uno ve las gráficas. Y en 2016, ustedes me corrigen, pero Carlos Alvarado era ministro de Trabajo. Ya había dejado de ser presidente ejecutivo de Limas y era presidente de Trabajo. Yo aquí tengo que decir lo siguiente. Si yo analizo los indicadores de empleabilidad, no ha habido ministro más malo de Trabajo como Carlos Alvarado y ahora Yanina Dinarte.
y no ha habido gestión gubernamental donde más se haya incrementado los indicadores de desempleo y subempleo como la de Carlos Alvarado. Y esto tiene que ser una llamada de atención. Esto no es simplemente una crítica por señalar a Carlos Alvarado lo personal. No, pero hay que señalar las responsabilidades. ¿Por qué? Porque aquí hay algo, Eduardo, que no te he respondido. ¿Por qué llegamos a un nivel como en que estamos? No solamente porque hay un sector de la población que se automargina, sino porque hay otros sectores que se empoderan y entonces rodean al presidente y sus equipos de toma de decisiones. Y entonces uno entiende y dice, bueno, pero ¿qué pasa? Que a los presidentes les gusta montarse en los helicópteros y en las avionetas y pierden un poco ese sentido de realidad de lo que los costarricenses vivimos. Es más, no pueden salir de la casa porque ya dicen varios de ellos y de ellas, o de ella, en el caso de Laura Chinchilla, que una de las cosas que más van a añorar, decía ella antes de dejar el cargo, eran las patrullas de tránsito adelante y atrás que los liberaban de las presas. Entonces pierden el sentido de realidad de los problemas que vivimos los costarricenses. Y decía que hay sectores que empiezan a envolver la toma de decisiones. Y lo vemos en esta administración como lo hemos visto en las anteriores. El problema no es que haya grupos que intenten, el problema es que el presidente se los facilite. Que el presidente, en lugar de tener cables a tierra que le permitan tener un sentido de realidad y no cometer las torpezas que hemos estado viendo, no solo en las semanas anteriores, sino en los meses anteriores, realmente tenga una visión de sensibilidad y decir, si estoy pidiendo a los costarricenses que permanezcan en casa, permanezcan en casa. Si la idea es reactivar el mismo, Alberto, ya voy a terminar. Quien conoce de eso, entonces tener una visión lógica de cómo es que se procura apoyar la reactivación. Entonces cierro con esto. Al final de cuentas, de lo que se trata es de transparentar la toma de decisiones y no dejar que algunos grupos sean únicamente los que influyan en los tomadores de decisión y que las decisiones siempre sean, en primer lugar, pensando en la colectividad. Ya no hablo de la sociedad, hablo de la colectividad y segundo, en los sectores puntuales. Alejandro, pero estás llegando a un tema muy importante. Si ellos están cediendo todas estas prerrogativas de hacer básicamente lo que les viene en gana, ¿dónde están los pesos y los contrapesos? Voy a darle el pase a Alberto porque Alberto tiene un tema interesantísimo y es ¿dónde está el poder, el primer poder de la República representado? ¿Qué está pasando? ¿Por qué el silencio? Alberto, por favor. Muchas gracias. Bueno, para ninguno es un secreto en este momento que estamos en época de crisis. Es crisis laboral, una crisis económica, una crisis fiscal, como mencionaba Eduardo, indicadores de tasas de desempleo y subempleo alarmantes, indicadores de déficit fiscal también alarmantes, nunca antes vistos, ¿verdad? Y un poder legislativo que se encuentra enfrascado en una temática rígida. Es una problemática, una crisis que se viene gestando igual años, cuidado y no décadas atrás, ¿verdad? Y ahora vino el COVID, el virus, a echarle leña al fuego, como dicen, a sacar todo lo malo y a hacerlo crecer, ¿verdad? En un sistema democrático como el que vivimos, tenemos los tres grandes poderes de la República, cada uno encargado de cubrir su área, pero también de hacerle contrapeso el uno al otro. Tenemos un poder judicial un poco complaciente con el poder ejecutivo, ¿verdad? Hasta cierto punto atrofiado o un poco lento para la toma de decisiones, para algunas, para otras las toman demasiado rápido cuando hay conveniencia, ¿verdad? Tenemos una asamblea legislativa complaciente también con el ejecutivo. Entonces, la pregunta mía o la duda mía, ¿dónde está el control político? Se le está entregando una carta blanca al ejecutivo para que ellos puedan gobernar a la libre, por así decirlo. No veo que haya un contrapeso real para poder sacar al ejecutivo o poder balancearlo de esta discusión o de esta monotemática en la que se encuentra enfrascado, que es atacar la crisis sanitaria a como dé lugar, sin importar las crisis que se puedan dar por las decisiones que ellos toman. ¿Cuál es el papel de la Asamblea Legislativa aquí, entonces? Bueno, excelente. Gracias, Alberto. Vamos a ver. Cuando yo hablaba de liderazgo, y aquí también aprovecho para meter un elemento importante,
tiene que ver con la capacidad, y esto lo conoce bien Luis Fernando, que yo insisto, la capacidad de diálogo, negociación, acuerdo y ejecución, ¿ok? Y tengo que decir lo siguiente, en la Asamblea Legislativa se trata de la reforma de las leyes de la República y con el control político. Esos son los dos elementos, digamos, fundamentales. Señalas el tema, Alberto, del contrapeso en términos de la rendición de cuentas mediante el control político. Pero yo quiero decir lo siguiente, la aprobación de una ley, los politólogos la analizamos, que es la última instancia de formalidad de una política pública. Entonces aquí voy a introducir un elemento. Cuando hablamos de toma de decisiones, hablamos de diferentes maneras de no solo tomar las decisiones, sino de implementarlas, porque decía el diálogo, la negociación, el acuerdo, pero hay que ejecutar. No se trata que nosotros tres lleguemos a un acuerdo, ¿verdad? Pero finalmente no se ejecuta, quedamos en nada. Entonces, aquí un elemento que yo quiero sumar cuando hablamos de liderazgo es esa capacidad de ejecución. ¿Por qué digo eso? Porque cuando vemos muchas veces los planteamientos, los grandes esbozos que se plantean, son muy loables, pero en la ejecución encontramos los detalles. Y ahí es donde las habilidades y las capacidades se vuelven determinantes. Ahí es donde no hay un manual. Y lo digo porque la Asamblea Legislativa, el Poder Ejecutivo está como solamente centrado en algunas de las maneras de impulsar políticas públicas y no en el gran abanico que hay, entendiendo que el más formal y el último son las leyes. Ahora te respondo un poco más puntual lo que señalabas. La Asamblea Legislativa tiene un papel, decimos es el primer poder de la República, porque ciertamente tiene elementos que le permite imponerse o hacerse sentir, para no hablar de imposición, frente a los demás poderes de la República. Elegir magistrados y magistradas, por ejemplo. O los votos de censura, las convocatorias no solo a los ministros y ministras, sino también al presidente, a los vicepresidentes en la Asamblea Legislativa para exigirles cuentas. Y está en el nivel de obligación que tienen que atender que si no rinden cuentas cuando la Asamblea los convoca, pueden ser llamados por la fuerza pública. Entonces, aquí hay elementos muy interesantes de ese control político. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que muchas veces la gente dice que todos los políticos son iguales. Y ahí hay una crítica que yo quiero explicar politológicamente desde esta perspectiva. Cuando la clase política, independientemente de qué partidos o ideologías dicen defender, tienen similitudes demasiado cercanas entre unos y otros, realmente entonces entendemos que hay una corporatización de los tomadores de decisión, o en este caso de los políticos. O sea, que no importa cuál político usted le pregunte en un partido, va a tener la misma respuesta de un partido al otro. Y eso es muy complicado, porque cierra el abanico de posibilidades a la ciudadanía para poder elegir. Voy a entrar por otro lado. Si la ciudadanía no está contenta con el rendimiento de un partido político o de un gobierno determinado, ¿cuál es la decisión? Las próximas elecciones, obviamente no le da el voto. Lo castiga con el voto no solo a nivel del Ejecutivo, sino legislativo. Pero ¿qué pasa cuando todos los políticos, o la mayor parte de ellos, se parecen tanto, o inclusive a veces brincan de un partido a otro, ¿verdad? O se presentan en una campaña como candidatos de un partido, pero cuando gana su contrincante es el ministro de la presidencia del candidato que ganó, y eso por supuesto desconcierta muchísimo a la ciudadanía, y le da la razón cuando dicen, mire, todos los partidos son iguales. Y aquí hay un llamado de atención a los partidos políticos, porque quiere decir, o que no invierten en formación, o que tampoco le dan pelota a sus propios órganos internos, incluyendo el directorio político, el comité de ética, para que realmente cada partido sea un sello diferente. Porque si no, entonces da lo mismo, vamos a decirlo, que sea un partido o el otro. Eso es algo así como que dijéramos que no hay diferencia entre los equipos de fútbol en Costa Rica, que todos son lo mismo. Bueno, sería injusto decir eso. Hay diferencias y estoy seguro que los sabidos en fútbol van a decir, no, mire, es que la manera y el entrenador y la historia y los equipos. Bueno, en política tiene que ser igual. Tienen que haber diferencias para que la ciudadanía pueda orientarse en términos de hacia dónde dirige el voto. Ahora, Alberto, no solamente ibas en la lógica de la Asamblea Legislativa, que yo quiero decir, hay tres elementos fundamentales. Siempre pensamos en el control político que hacen
los diputados, especialmente de oposición, porque malentienden los diputados del oficialismo que ellos no hacen control político porque ellos más bien les toca alcahuetear o esconderle al gobierno de turno las torpezas o las metidas de pata, y eso no es cierto, eso está mal. Pero además del tema del control político, la rendición de cuentas, hay otros instrumentos, pero yo voy a citar dos que muchas veces la gente no observa. La Contraloría de la República, que es parte de la Asamblea Legislativa y que tiene un peso fundamental en todo el manejo, no solo financiero, sino administrativo del aparato público. Y la otra es la Defensoría de los Habitantes. Entonces, fíjense ustedes qué problema cuando tenemos una Defensoría de los Habitantes, que aunque pueda tener una institucionalidad, esté mal representada, tenga un jerarca que realmente le hace daño o que limita el papel de la propia institucionalidad. Y aquí saco el otro... Alejandro, una consulta. Sí, perdón. Nada más la idea. Entonces, aquí el tema de la Asamblea Legislativa es que finalmente el problema que tiene es que se ha vuelto precisamente la cancha donde los sectores, después de Casa Presidencial y los ministerios, van y tratan de influir en los diputados y diputadas antes de tomar decisión, porque el Ejecutivo no negocia previamente antes de mandar una ley a la Asamblea Legislativa. ¿Qué quiere decir? Que los sectores que no fueron tomados en cuenta a la hora de elaborar una ley, les toca ir a la Asamblea Legislativa. Y entonces genera en la Asamblea Legislativa no solamente un enorme desgaste, sino un enorme interés de los sectores por tener diputados y diputadas amigas. Y si las fracciones y los partidos no fiscalizan realmente el papel de los diputados, aquí pueden haber diputados que sean de un sector específico, respondan a un sector específico, y no a la ciudadanía que los eligió. Entonces, aquí hay, y muy importante, el tema del control político, no solo de la Asamblea hacia el Ejecutivo, sino dentro de la misma Asamblea. Y cierro nada más con esto que me parece la mayor importancia. Es que necesitamos entender que al final la transparencia tiene que ser no solamente cuando se exige, sino en el modelo permanente de tomar decisiones, de negociar y de ejecutar. Con esto termino. Eduardo, adelante. Claro. Yo la consulta que le iba a hacer, ¿se podría decir que la Asamblea Legislativa de alguna forma se ha desatendido, no sé si es la palabra correcta, desentendido, perdón, se ha desentendido de ese control político y actualmente el Ejecutivo está haciendo, perdóneme, lo que le da la gana a través del presidente de facto que se llama Daniel Salas? Porque aquí, al parecer, toda la política económica, la política, cualquier cosa de políticas públicas hoy está en las manos de Daniel Salas. Y es que le voy a decir una cosa, hablar de reactivación económica, por más propuestas y por más todo que usted lo haya hecho, es una falacia si no se empieza con lo básico, que es que yo pueda coger mi carro e ir a trabajar. Es que todas las propuestas, ve, ahora hicieron la cuestión esta del diálogo nacional. Está bien, oficializaron algo que está muy bien, pero ¿cuántas veces acaso las cámaras no se agruparon y no mandaron iniciativas? ¿Acaso movimientos ciudadanos no se agruparon y mandaron iniciativas? ¿Acaso las personas individualmente no mandaron iniciativas? Ahorita lo hicieron formal, me parece extraordinario. Pero no es que no recibieron iniciativas, es que han hecho lo que les da la gana. Entonces mi pregunta es, ¿dónde ha estado la Asamblea Legislativa? ¿Están pintados los diputados en este atropello a todas luces de lo que son nuestras garantías individuales? ¿Es esto constitucional? Yo creo que hay varios elementos ahí, Eduardo, que planteas a los que me voy a referir. Lo primero, creo que más bien aquí hablamos de cómo las fracciones legislativas tienen a ver, figuras con liderazgo. El problema es que en la Asamblea Legislativa se ha entendido que todas esas dos figuras de liderazgo son suficientes para empujar una fracción. Y eso no es cierto. Una buena fracción legislativa es la que está llena de líderes, hombres y mujeres. Y eso lastimosamente se ha dejado de lado. Entonces vemos muchos diputados y diputadas que la pregunta que nos hacemos todos los ciudadanos es, ¿y por qué aspira a ser diputado? Es más, a estas alturas de la administración, uno preguntaría a un ciudadano, dígame más de 5 nombres de diputados. Y les puedo asegurar que el 80% de los que van a contestar
¿Qué quiere decir? Que tenemos ciertamente un descrédito, no solo en la clase política, sino que lastimosamente el nivel de los diputados y diputadas no es el mejor, y lo digo porque ya después de 2 años de estar en el cargo deberían estar generando. El segundo elemento también, y ahí hay una llamada de atención nuevamente a los partidos y a los ciudadanos a la hora de exigir por quién votamos, que realmente reconozcamos que es una persona que tiene todas las cualidades y la preparación para estar ahí. El otro elemento, Eduardo, es que yo creo que en lo que llevamos de esta administración más bien son tantos, pero tantos los casos que tiene la Asamblea por tratar de abordar, que la pregunta es, si le entra a todos, no va a lograr apretar ninguno. El que mucho abarca, poco aprieta, decían nuestros abuelos. Entonces, vea usted que de repente tiene la OPAT, y entonces la OPAT no solamente llama a unos cuantos, es llamar a un montón de gente, y conforme usted llama a unos, va detectando que tiene que llamar a otros. Entonces, el caso se va haciendo cada vez más grande. Pero después de la OPAT, viene el helicóptero, y después de eso tiene usted por allá otro escándalo. Entonces, cuando usted ve a los diputados tratando frente a la opinión pública, darle un montón de temas, el problema es que no logran concretar alguno. Y al final, la Asamblea Legislativa es un órgano de control político, no es sentencia. Entonces, aquí al final le toca pasar a la Fiscalía, que también está investigando un montón de cosas, no solo esta administración, sino de administraciones anteriores. Vea que este presidente está siendo investigado, creo que por 4 causas diferentes antes del helicóptero. ¿Ok? Entonces, uno preguntaría y diría, chica, o sea, no es que en un solo caso encontraron 4 faltas legales que están investigando, no, son todos de diferentes casos. Y eso lo vemos a nivel del presidente. Cuando vemos la vicepresidenta de la República, también. Cuando vemos los ministros que se fueron y los que están, también. Entonces, bueno, frente a la opinión pública se va perdiendo credibilidad. Y por eso yo decía que yo no me preocupa que se pierda confianza en los políticos, me preocupa que se pierda credibilidad en el sistema político. Ahora, otro elemento muy importante. Yo creo que aquí el gran contrapeso está haciendo la prensa. Y no debería estar haciendo la prensa, debería estar haciendo el Poder Judicial. Y entonces la pregunta acá es, ¿por qué el Poder Judicial espera hasta que los jerarcas, digamos, terminen sus mandatos para ir y procesarlos? Habla mal del sistema judicial. Habla muy mal, Alejandro. El sistema judicial debe ser lo suficientemente robusto, no solo para investigar, sino establecer sentencias. Yo voy a decirles un dato que me sorprendió este año cuando se presentó el Estado de la Justicia. Y es los prácticamente 0 sentencias que han habido por abuso, por prevaricato, por corrupción. Entonces, ¿qué le queda a la ciudadanía? O aquí nadie comete delitos, o aquí la ley se estableció de una manera muy blanda para que no puedan perseguirlos, o el Poder Judicial no sirve para perseguir a los políticos. Y aquí no se trata de que persiga 1000 corruptos, no. Se trata de que encuentre a 50 que efectivamente toque sentenciarlos y cumplan la condena. ¿Por qué? Porque el mensaje no es que al final quedaron 950 libres, es ya tenemos 50, vamos por los que siguen. Entonces, claro, el riesgo de corrupción, que es uno de los elementos que también debilita la confianza en el sistema político, ¿verdad? Puede ir de alguna manera generando de alguna manera otra vez confianza basado en el Poder Judicial, ya no solo en la Asamblea Legislativa. Pues veamos cómo todo eso es un engranaje del Poder Ejecutivo, Asamblea Legislativa, que nombra a los magistrados también, y magistradas. Entonces aquí hay una responsabilidad, y no puede ser que nombre porque le toca esta vez a Liberación, o porque le toca a la Unidad, o porque en la negociación con el PAC, para efectos de una defensoría o la Contraloría, no, tiene que realmente lograrse tener confianza que la gente que se escogía o reelegía, vea el caso de Jesús Ramírez, por ejemplo, tantos alrededor, tiene que tener la Asamblea Legislativa la capacidad para reaccionar ante un magistrado que ha sido sistemáticamente cuestionado para que no quede reelegido en automático porque pertenece a un partido político que es el que más diputados tiene en la Asamblea Legislativa. No, esto no puede ser. O sea, aquí es donde yo llamo la atención, porque si usted me pregunta dónde está la génesis, uno sería muy ingrato si dice que los ciudadanos tenemos una responsabilidad. Es en los partidos políticos y es donde no está la atención, ni siquiera mediática. ¿Dónde está la atención para preguntarle a los partidos políticos dónde están sus comités de ética? ¿Quiénes son las personas que han sido procesadas o sentenciadas éticamente por haber cometido faltas?
No puede ser que hay garantes de la ética que cuando el presidente anda en helicóptero cometiendo las torpezas que cometen, ahí sí, los garantes de la ética se les olvidó hablar. Si es que Ale, yo creo que en esa línea va Alberto con la segunda consulta, justamente. Alberto. Viene en la misma línea. Usted me menciona, don Alejandro, de que parte del problema del que no está haciendo el contrapeso adecuado la Asamblea Legislativa y que está siendo complaciente, es que los miembros de los partidos, muchos saltan de un lado a otro. Entonces, al final los partidos se van pareciendo entre sí. Y el PUS, y el PLN, y el PAC van saltando los miembros de un lado a otro y se van volviendo prácticamente un mismo partido con una misma ideología, con visiones un poquito diferentes, pero es la misma gente que los maneja. Le van a poner la bandera al arco iris, porque mezclan todos los colores ahí. Todos con la misma bandera, todos los colores del arco iris. Pero lo que me preocupa a mí también es que nos enfrentemos a una encrucijada también, porque ha pasado en asambleas legislativas anteriores que más bien se encuentra completamente fragmentada en grupos que son muy diversos, entonces tienen ideologías diferentes, pensamientos diferentes, intereses diferentes, entonces más bien se traba y se vuelve completamente improductiva, ni funciona ni deja funcionar también. Y para adelantarme un poquito también, usted mencionó también el papel de la prensa, de los medios, con su responsabilidad también de hacer contrapeso. Aquí los medios se podría poner en duda qué tan parcializados están. Se violenta, no sé si se violenta hasta cierto punto la libertad de expresión con personas que disienten o proponen ideas diferentes o están parcializados por intereses económicos o intereses políticos. Ok, bueno, recordemos, voy a comenzar por los medios de comunicación. Los medios de comunicación al final son empresas en este país, privadas o públicas. Y como empresas tenemos que entender que tienen intereses. Algunos más fáciles que identificar que otros. Y por supuesto también tienen simpatías, tienen elementos de patrocinio. Entonces entendemos solamente que haya medios, sino programas y periodistas que estén más cercanos, dependiendo también de algunos de esos elementos que señalaba. Ahora bien, en general la prensa en Costa Rica tiene un papel destacable. Y yo creo que ahí es donde hablamos de la importancia de fortalecer el papel de la prensa, y no solo la prensa, de la libertad de expresión, porque pareciera que ahora, por salir a protestar, aunque uno cuide las distancias, etcétera, viene parte sanitario, y entonces ni siquiera el derecho a expresión se tiene. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando hablamos de derechos humanos, no solo hablamos de derechos humanos para algunos sectores, estamos hablando de los derechos humanos para todos. Eso incluye el trabajo, el derecho de expresión, el derecho de reunión. Se han violentado, don Alejandro, se han violentado esos derechos humanos. Se están limitando, claro. En esta situación del COVID, una de las grandes amenazas a nivel global es que para tratar de contener el contagio se están limitando libertades y garantías inclusive constitucionales. Y eso lo estamos viendo no solo en América Latina y en algunos países de Asia y Europa, sino también en nuestro país. Yo creo que ciertamente tenemos que decir que hoy día hay un mensaje de parte del gobierno de que ser un buen ciudadano y no criticar y obedecer. No, en una democracia sólida, no importa si estamos en crisis o no, no solamente se trata de criticar, se trata de proponer alternativas, pero en la crítica ciertamente encontramos aspectos muy importantes para revitalizar y mejorar nuestra toma de decisión. Si yo no les critico a ustedes, ¿cómo van a mejorar ustedes? Entonces, la madurez democrática y política en este país tiene que ser a partir de la crítica. Uno. Dos, el elemento de incorporar a diferentes sectores. Yo rescato el tema del diálogo. Me parece que llega tarde. Me parece que el gobierno, desde que pasó la página de la reforma fiscal... Ale, pero te parece, perdón que te interrumpa, ¿te parece sincero el diálogo? ¿Es realmente algo honesto lo que se está proponiendo en la mesa o es una estrategia más para ir alargando los tiempos de anunciar lo que se tiene que anunciar? ¿Te parece genuino? Hay por lo menos dos objetivos, Luis Fernando, pero vamos a dejarme terminar un poco con esto. Por un lado, objetivo de buscar soluciones que ciertamente, no solo en 5 meses, sino en los 2 años y pico de esta administración no han logrado aterrizar. Y estamos hablando principalmente de temas no solo de reactivación económica, donde los sectores, las cámaras patronales han propuesto, sino también que hoy día estamos encrochados, porque algo que no ha entendido el gobierno es que este país
no se basa solamente en acercarse a algunos sectores, porque inmediatamente los otros sectores que no están incluidos en el diálogo o en la toma de decisiones, va a tratar de anular esa influencia. Entonces, imagínense que por un lado estemos Luis Fernando y yo empujando la carreta para adelante, y Eduardo y Alberto la están empujando para atrás. ¿Por qué unos para atrás? Porque a uno le sigue una decisión y a otros no. Entonces, aquí el tema no es neutralizar las fuerzas y que la carreta no se mueva. Aquí el tema es cómo lograr articular para que la carreta se mueva uniendo intereses y voluntades. Y así la carreta no lleve solo dos bueyes, lleve 8 bueyes en este caso. Ahora, no le he respondido a Alberto y ya te voy a responder, Luis Fernando. Dos cosas. Uno, el diálogo llega tarde porque esto tuvo que haberse desarrollado al menos en el 2019. Uno. Dos, y hubiera enriquecido muchísimo la toma de decisiones durante prácticamente 1 año y 8 meses que llevamos desde principios del 2019 hasta agosto del 2020. Pero además, el diálogo no puede ser solo electrónico. Eso de que manden las propuestas vía electrónica y que depende de quiénes manden las propuestas, así van a ser convocados. No. Aquí hay sectores que sí o sí tienen que estar sentados en la mesa conociendo las propuestas. Y habrá sectores muy puntuales que quieran solamente estar en ciertas partes del diálogo. Pero no podemos limitar el diálogo solo a una especie de filtro, cuando además hay que decir que Casa Presidencial tiene una desconfianza absoluta después de lo que pasó con la UPAT. Entonces, aquí más bien lo que hubiera tenido que hacerse es delegar en una institución o en una serie de instituciones que realmente tengan confianza el manejo del diálogo. ¿A quién se me hubiera ocurrido a mí? A las instituciones que sistemáticamente los costarricenses más confían, las universidades públicas. Así es, no lo digo yo, lo dicen todos los estudios de opinión. Entonces aquí el CONADRI hubiera podido desarrollar un esfuerzo muy interesante. Lastimosamente, hasta ahora el gobierno no lo ha hecho. Y la última es que esto genera una gran suspicacia. ¿Será que quiere ganar tiempo? ¿Será que quiere dejar a sectores afuera? ¿Quiere escoger a la carta cuáles propuestas de qué sectores impulsa? Y recordemos que si algo afectó el proceso de concertación nacional en la administración de Miguel Ángel Rodríguez, que fue el último en hacer un proceso de esa envergadura, fue precisamente no haber sido transparentes en los acuerdos y en la ejecución. Ahora, no le he respondido a Alberto algunos de los elementos que él plantea. Para mí, los medios en este país son vitales. Y aunque tienen muchísimo espacio por mejorar, sin duda alguna, yo no me arriesgaría a debilitarlos. Todo lo contrario, hay que ver cómo apoyarlos en este contexto. Y además hay que descentralizarlos, porque la libertad de prensa, de acuerdo que están los medios, pero nosotros ciudadanos tenemos libertad de expresión, que es lo que estamos haciendo mediante este ejercicio ciudadano. Entonces, hay que aprovechar también toda esta tecnología que tenemos para ejercer nuestra ciudadanía en forma activa. Ahora bien, no sé si ahí, Alberto, te respondí o alguna parte de tu pregunta que no te haya respondido. Bueno, es la otra parte, la parte de la encrucijada que llegaríamos y más bien tomamos una asamblea que sea fragmentada, que no sean de los mismos miembros. Bueno, una cosa. Gracias, Alberto, por recordarme eso. Yo creo que el multipartidismo a nivel legislativo llegó para quedarse por lo menos en los próximos años. Yo no creo, ya no confío en que añoremos sistemas un poco bipartidistas. Yo creo que más bien en esta lógica es que se transparentan. Veamos, cuando un sector no es incluido, inmediatamente denuncia, levanta la mano. Y entonces se tiene que transparentar por qué no fue incluido. O por qué, cómo fueron las negociaciones para un directorio ejecutivo o las comisiones legislativas. Eso hace bien a la democracia y eso es importante. El tema de los colores, el problema es que no tienen colores. Yo todo lo veo en tonalidad de grises. Si yo veo a los diputados de Liberación Nacional, realmente no veo socialdemocracia ahí, no veo verde y blanco que a ellos les gusta tanto, lo veo en un matiz de grises. Y si lo empiezo a comparar con los socialcristianos, realmente no veo principios ideológicos demócratas cristianos o socialcristianos en sus posiciones. Yo también veo grises. Entonces, cuando yo veo grises, realmente no logro distinguir colores. Entonces, eso, Eduardo, que decías de que hubiera muchos colores, ojalá uno pudiera distinguir no solo colores, sino ideologías a partir de las posiciones. Pero con franqueza yo les voy a decir, son muy poquitos y muy honrosos los casos, que además no son los que más favor ciudadano tienen,
diputados que son congruentes en sus posiciones ideológicas y en sus posiciones. Que uno logre discernir y decir, aunque no me guste, entiendo cuál es su posición ideológica. Y no solamente en colores, Eduardo, eso no ver estas siglas, ¿verdad? PLUSC, el PAC con el PUS, el PAC con Liberación, luego los de Restauración o Nueva República. Y otro elemento también que tal vez Alberto dejé ahí pendiente, es que ya no solo las fracciones legislativas poco tienen esta suerte de que no se logran distinguir, sino que se fraccionan internamente. Claro. Vemos Restauración que se partió, entonces hay Nueva República con Restauración. Vemos que en Liberación hay diferentes alas que ya se empiezan a acomodar de candidaturas, o ya sabíamos que algunos tienen simpatías con expresidentes. En la unidad está partido también. Entonces, esto no es solamente un tema de colores, sino de cohesión ideológica entre los partidos. Cuando digo ideológica, es que tiene que haber unos referentes comunes que una la visión que esos diputados y diputadas comparten, porque si no, al final usted empieza a ver que hay diputados de una fracción que se sienten más identificados con diputados de otra fracción. Uno dice, pero a ver, pero vienen de diferentes partidos y se hacen una mancuerna en ciertas, ¿cómo se llama? En ciertas comisiones, en ciertas labores, y claro, tiene que ver con que está totalmente perdido la orientación ideológica, que sigue siendo importante. Y cierro con esto nada más. El tema de liderazgos. La Asamblea Legislativa debería ser el espacio donde los partidos desarrollen y promuevan los liderazgos, no solo con fines presidenciales, sino inclusive con fines de volver a la Asamblea Legislativa. El problema es que uno no ve eso. O sea, si hoy día a mí me dicen que la Asamblea Legislativa escojamos diputados, diputadas, con un perfil de candidatos que logren cambiar la inercia en la que estamos, ni uno solo. Puedo citar. ¿Qué quiere decir? Que la Asamblea Legislativa dejó de ser ese espacio, esa vitrina de desarrollo de capacidades de liderazgo para tener una escala nacional, ya no solo regional. Eso es una lástima, porque entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Con esto cierro. Es que ciertamente cada vez la gente está pensando en liderazgos que vengan fuera de los partidos, fuera de la Asamblea Legislativa, fuera de las instituciones. Entonces, ¿cuáles son las capacidades y habilidades de la gente que aspira a los cargos si es gente ajena a la política? Entonces, hay un dicho, Ale, que dice que el cuidado que hay que tener al tener sed es que se puede escoger cualquier vaso y se puede tomar cualquier veneno. Cierto. Esta tarde yo escuchaba, bueno, en realidad más bien leí un comentario de una señora que tiene 3 niños pequeños en Facebook, casi un grito desesperado que decía, ¿hasta cuándo tenemos que soportar la restricción vehicular? Tiene a su madre lejana, tiene familiares mayores, no puede ni siquiera asistirlos porque se les ocurrió al gobierno dar un martillazo. Creo, Ale, que hiciste un resumen muy interesante en cuanto el vacío que se siente en la Asamblea Legislativa. Yo no podía resumirlo mejor. Realmente es un vacío de liderazgos. Sí, yo me he preguntado dónde está el señor Krushan, el presidente de la Asamblea. O sea, un hombre al frente, absolutamente mudo y muy obediente. Yo no veo escalas de grises, Alejandro. Yo veo casi a todos los partidos pintados de amarillo y rojo. Yo veo dónde empieza el PAC, pero no veo dónde termina Liberación. Veo a Liberación y al PAC exactamente con un mismo bloque. Un poquito más divergente la unidad, pero muy poquito. Y estos otros partidos pequeños se acomodan por conveniencia. Ale, nos queda muy poquito tiempo, lamentablemente, y yo quisiera hacerte una pregunta de una respuesta corta y luego vamos a hacer un último ejercicio con el que cerramos el programa. Te voy a dar mi opinión. Yo pienso que las soluciones asistencialistas no dejan de ser dádivas que buscan votos. Es mi opinión personal, yo al bono proteger solamente le veo una perversidad y una amenaza absoluta a la democracia. En Costa Rica nosotros hemos cometido particularmente un error en términos de políticas ante los escenarios de crisis, y es dar soluciones permanentes para problemas temporales. Por ejemplo, cuando se contrataron no sé cuántos miles de empleados en la Caja del Seguro Social. Ahora estamos haciendo la fórmula al revés.
estamos dando una solución temporal para un problema que pareciera va a ser bastante más permanente en una recuperación que he escuchado de escenarios terribles, ¿verdad? Catastróficos, como que vamos a tardarnos 10 años, otros dicen vamos a tardarnos 20 años de salir, y tiene mucho sentido. Ahí creo que hoy el producto que tiene más alta demanda en el mercado son los candados, ¿verdad? Si yo tuviera una empresa de candados, creo que estaría haciendo mucho dinero después del negocio de los rótulos de se alquila y se vende. Pero bueno, ¿vos crees, Alejandro, que ayuda o este esfuerzo económico que se ha hecho para atacar, para acometer el tema de la pandemia, pudo haber sido un esfuerzo en cuyos recursos se asignaran mejor a otra actividad que pudiera haber dado un efecto mucho más positivo que simplemente darle dinero? Porque además hay una cosa, que hay una verdad tan grande como un templo, y es que también hay infiltrados recibiendo un bono que no son personas que ni siquiera aportaban, porque ellos abrieron un portillo muy grande. El portillo muy grande es que podían entrar los que habían sido cesados, pero también los informales, y los informales son todos, o cualquiera, ¿verdad? Entonces, ¿vos crees que se pudo haber canalizado mejor esa ayuda y no convertirla en una dádiva más que compra votos, y estamos relativamente cerca de las elecciones? ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alejandro? ¿Cuál es tu lectura? Déjame nada más señalar un poco a partir de las palabras de la señora a la que hacía referencia. Sin duda alguna nos falta empatía. Nos falta empatía para podernos poner en el zapato del otro y entender su realidad, y del otro de poder entender cuál es la mía. Y ciertamente los políticos hoy día no están mostrando esa empatía, y son los primeros que deberían estarla mostrando, no con una agenda centrada solo en los problemas públicos del gobierno central, sino en la ciudadanía, en esas familias que hoy día han perdido trabajos, han tenido... Ale, perdón, y en ese, es que tocaste un tema que no lo puedo dejar pasar. En el tema de la empatía, es un mensaje absolutamente contradictorio decirle a la gente, yo siento su dolor y siento su necesidad de la preocupación que le puede provocar no llevar la comida a su mesa y coger un helicóptero y irse a un hotel de lujo. O sea, aquí hay una diatriba en el mensaje, hay una incoherencia absoluta. Y yo creo que la política debería pasar por la consistencia, por la coherencia, por la cordura, ¿no? El principal activo de un político tiene que ser la congruencia, porque es la que le da confianza y la que le da legitimidad. Y en el momento en que yo no soy congruente, entonces ciertamente soy uno más del rebaño, un político más o una política más. Y aquí es donde creo que es fundamental entender que hoy día tenemos que comprender, primero, que las soluciones no son monopolio del gobierno, y me parece no solo bien que se abran procesos de diálogo, sino que me parece que debería de desconcentrarse de casa presidencial esa administración del diálogo, y realmente entender que el gran reto de cara al bicentenario no es solo la crisis de este año de si salir en carro o no, Eduardo, yo sé que eso es un tema importante y me afecta a mí también, sino el tema de que cómo logremos salir de esta crisis, cómo logremos enfrentar las crisis que estamos enfrentando, es lo que va a definir no los próximos 5 o 10 años, probablemente los próximos 20 años. Entonces, si aquí nos quedamos solamente viéndonos el ombligo en términos de las medidas sanitarias, que son las únicas que el gobierno está centrado, y no amplía la comprensión de que la gente quiere entender cuáles son las medidas económicas, de empleo, sociales, y yo agrego políticas, vamos a estar frente a una década perdida, otra década perdida en el desarrollo. Y ojo que ya el país, ustedes dejaron claro que venía mal. Entonces, esto puede profundizar todavía la dificultad con otra variable. Se está incrementando la conflictividad social. Y esa conflictividad social, recordemos que en un país que no tiene ejército, entonces ciertamente plantea desafíos muy importantes, no solo para la clase política, sino para la estabilidad democrática. Entonces yo creo que también aquí tenemos que prestar mucha atención en que el diálogo y el acuerdo no es solamente para callar las voces, es porque no podemos seguir neutralizando el avance de la carreta en medio de una crisis. No puede ser que superemos la crisis y la carreta siga exactamente en el mismo lugar antes de la crisis. Tenemos que lograr solventar. Entonces, yo digamos aquí cierro con la siguiente, digamos, idea a propósito que me pide que hay poco tiempo. Ciertamente no podemos debilitar el contrato social. Entonces, el tema de los subsidios. El tema de los subsidios, el problema es que el gobierno no tiene plata. Entonces, está pidiendo prestado a nivel internacional para poder atender durante 3 ayudas
a más de medio millón de familias, y ojo que hay otras 400,000 familias que se han quedado esperando, con la cual no hay recursos, no solamente para entregar un cuarto bono a los que ayudaron, sino que dejaron en fila a las otras 400,000 personas que lo pidieron. ¿Y no crees que podría aumentar la conflictividad social en el momento en el que se vean obligados, me refiero al gobierno, a decir, ya ahora sí, del todo no hay plata? Es que ya no, ya eso va a pasar en el próximo mes y medio. Luis Fernando, no es en diciembre que va a pasar. Ya el gobierno prácticamente agotó el margen que tenía, porque además los diputados también, ahí a propósito, Alberto, un poco de control político, han ido reduciendo el espacio para que el gobierno siga simplemente acumulando deuda, porque este gobierno va a ser un campeón histórico en incrementar deuda. Entonces, la pregunta de la deuda no es por sí misma que sea mala. Yo sé que hay familias que realmente lo necesitan. Es que no podemos solamente basar en empréstitos internacionales subsidios sociales, sino realmente lo que hablamos de la resucitación o reactivación. Y no es solamente construyendo puentes o circunvalaciones que podemos reactivar la economía. Aquí se trata de ver realmente cómo logramos concesionar bienes y servicios que generen una nueva reactivación económica y no solo pensando... Ale, pero es que te me estás adelantando. A ver. El último ejercicio, el ejercicio de cierre, nosotros le hemos llamado "Si yo fuera presidente". Y en esta posición de si yo fuera presidente o si yo fuera el asesor, el consejero más cercano al oído del presidente, ¿cuáles serían las 3 o 4 políticas inmediatas que ataquen y que apaguen el incendio y que pongan a caminar la economía? Entonces te interrumpo, te doy el pase, y si yo fuera presidente, ¿qué es lo que haría? Bueno, más que con si yo fuera presidente, me siento más cómodo con cómo le ayudaría al presidente. Okay. Creo que lo primero que tiene que hacer el gobierno es replantear su gabinete. Creo que el gabinete con el que ha ido haciendo remaches no es un gabinete para salir de la crisis que está. Entonces, realmente tiene que repensar el gabinete, tiene que repensar esa idea de unión nacional, etcétera, y realmente tener un gabinete de crisis en todos los sectores. No puede ser que a estas alturas sigamos teniendo ministros y ministras invisibilizados, que nadie reconoce. No, tenemos que tener un gabinete en ese sentido. El segundo, y ojo que ahí no me estoy metiendo en temas de renuncias o no renuncias, estoy trabajando con los bueyes que hay y con el presidente que escogió la mayoría de los costarricenses, porque ante todo hay una decisión democrática que hay que respetar, por lo menos desde mi perspectiva politológica y democrática, así es. El segundo elemento me parece que es vital, es plantear, ahora sí, una agenda de 2 años plazo, en el cual realmente los sectores se sientan incluidos de cuáles son los grandes cambios. Y no puede ser debilitando, tiene que ser fortaleciendo. No podemos debilitar la agenda de empleo público, debilitar la institucionalidad pública. No, tiene que ser más bien fortaleciendo. Entonces, aquí yo me meto con fortalecer una agenda de reactivación o resucitación económica, apalancando como nunca la figura de concesión, de obra o de servicio público. Alianzas público-privadas. Ahí hay un elemento que francamente no se ha sabido cómo articular. Y entonces ahí no solamente abriendo monopolios o privatizando ciertas empresas, sino entendiendo que tal vez el sector privado por sí mismo en este momento no tenga el capital suficiente para impulsar ciertas cosas y el gobierno tampoco, pero creando esa sinergia se podría avanzar. El tercer componente tiene que ser un pacto social en el que se entienda realmente cuál es el derrotero. Y el derrotero ciertamente hay que reducir al máximo esa visión de subsidios sociales y tiene que generarse mucho más la articulación en temas de educación técnica inmediata. Entonces, por ejemplo, todo este tema de la formación en línea me parece que es un elemento fundamental. Me parece que es un elemento fundamental revitalizar todo lo que tiene que ver con Internet. Más bien no es de recibo que a 5 meses el MEP todavía en algunas instituciones públicas no está impartiendo clases. No es de recibo, es una injusticia contra las nuevas generaciones. Ojo, no estoy hablando de las generaciones más crecidas, de las nuevas generaciones. El tercer componente tiene que ver con la, digamos, y en ese segundo componente de reactivación sumaría también el tema que tiene que ver con la inversión extranjera directa. Pero la inversión extranjera primero la que ya está en el país. Esa es la primera que tenemos que ver cómo... Observar la que hay. Y el segundo tiene que ver con todas las empresas norteamericanas de nuestro principal socio comercial, que es Estados Unidos, que ya no están en China,
que están procurando devolverse a América Latina, a América, y que Estados Unidos es muy caro. Entonces, ciertamente para mantener competitividad tienen que buscar países en América Latina, y Costa Rica ya tiene un know-how y tiene un sello país muy atractivo. Ahí hay una enorme oportunidad, creo yo, en servicios y en bienes. Y la tercera tiene que ver con la agenda internacional. Me parece que esa agenda internacional tiene que ser mucho más vital, no solo en materia de política exterior y cooperación, sino en términos de lo que hemos llamado un poco ese impulso a políticas públicas de desarrollo, que es precisamente lo que persigue la OSDE. La OSDE no es un órgano financiero auxiliar, no, es cómo impulsar las políticas más eficaces en los países para irlas no solo acercando al promedio de los países desarrollados, sino irse superando. Yo creo que ahí el país tiene muchísimo que avanzar y no pertenece únicamente si el COMEX o su Cancillería. Depende, tiene que ver con el conjunto de instituciones, no solo de vía pública, sino también privadas, porque hay una afectación privada. Entonces, creo que con esos elementos, en estos minutos que ustedes me piden concreción, es que yo aterrizo. Y cuando hablo un poco de esa agenda de resucitación económica, estoy no solamente enfocándome en lo económico, estoy enfocándome en lo laboral, porque aquí no podemos seguir teniendo un motor jet, que son las empresas en zonas francas, la economía del primer mundo, y tenemos y en la otra ala un motor de ICE, ¿verdad? Que es la agricultura, que son las pymes. No, aquí tenemos que lograr armonizar, porque si no el avión nos va a dar un jet, va a empujar una ala más que la otra. Entonces, ¿cómo va el avión? En círculos. Entonces, tenemos que lograr equilibrar esas fuerzas, no bajándole potencia al jet. Ojo, tenemos que darle octanaje y cambiar el otro motor para que realmente avance. Porque ahí es donde está el 80% de nuestra economía, en las pequeñas y microempresas. Inclusive meten las medianas en eso. Entonces, si no logramos desarrollar eso y pensamos solo en zona franca, vamos a tener una situación de desempleo, de empobrecimiento productivo sin precedentes. Y vean, además, sería una situación en la que fue un gobierno de gente joven la que tuvo la responsabilidad política de no haber sido visionario y no poner al país, digamos, pensando en lo que viene en los próximos 20 años. O sea, esto uno lo podría entender en un presidente que tuviera 70 años de edad y que no logra hacer el cambio, el chip. Pero este presidente que ha hablado de la necesidad de reinventarnos y todo, y que no ha mostrado en lo público esa reinvención, esa visión de cómo lograr realmente ser, no solo un Estado, ser un país de primer mundo. Si Costa Rica tiene todo para que realmente seamos un país de mundo. ¿Qué es lo que falta? ¿Falta voluntad? No, yo no creo que falte voluntad. Yo lo que creo que falta es una visión, una orientación estratégica país, donde realmente los sectores puedan desarrollar sus capacidades. Alejandro, me encantaría que el presidente pudiera escucharte. Espero poder hacer el esfuerzo y hacerle llegar tus recomendaciones, porque efectivamente creo que esta es la ausencia de visión que se nota un día sí y otro también, lamentablemente, en el Ejecutivo. Y es doloroso ver lo que cuesta llegar al poder para llegar a no hacer nada y no poder con el poder. Alberto, ¿algún comentario de cierre? Sí, o sea, definitivamente estamos en crisis, y es en crisis donde en realidad se pone a prueba la democracia, ¿verdad? Y se está poniendo a prueba también nuestra constitución, una constitución ya bastante viejita, pero en esta crisis la estamos poniendo a prueba. Nos agarra una pandemia que nos va a generar y nos está generando una crisis sanitaria, nos agarra mal parados, con un sistema político que está fallando, ¿verdad? Con políticos, como usted lo mencionó, con falta de empatía, y concuerdo completamente en sus aseveraciones. Aquí la solución es fortalecer la institucionalidad, fortalecer el sistema democrático, fortalecer la prensa, y esperemos que se hagan cambios y que se tomen decisiones para que después de esto, durante estos 2 años, para que una vez superada la crisis sanitaria, logremos salir adelante, y logramos salir adelante fortalecidos. Eduardo, ¿algún comentario de cierre? Pues creo que con expositores tan buenos, son pocas las palabras que ya me quedan. Agradecer profundamente a don Alejandro esa profundidad del tema, la amplitud también que se abarcaron los temas, creo que queda muy claro. Ese cierre fue fenomenal. Creo que
realmente no dudaba de su capacidad, pero ese resumen, 5 puntos apunté yo, extremadamente valiosos. Y pues nada, agradecer a usted, don Alejandro, a Luis y Alberto. Esto tiene que llegar a la gente y la gente tiene que entender lo que está pasando. Muchísimas gracias, más bien. Pues Alejandro, no me queda más también que darte las gracias. Tenemos muchos años de conocernos y sabes de todo corazón que te admiro, que te aprecio muchísimo. Y yo sabía que podías darnos un gran aporte y de antemano también te conviertes en un padrino en el programa porque estamos haciendo un esfuerzo en el cual hoy acumulamos el programa. Y como mencionaba al principio, nos ha ido muy bien. Agradecerles a ustedes también, amigos, compañeros, en este esfuerzo que tenemos. Quiero agradecer también a Ferdi, que es nuestro máster técnico y en la edición digital. Muchísimas gracias, pero sobre todo muchas gracias a usted que se ha tomado el tiempo para escucharnos y para construir juntos criterio, y tenemos que enlazar fuerzas y como siguiendo la analogía de Alejandro, de nada nos sirve tener en un ala un motor de jet si en el otro ala estamos con carencias, con faltantes o con sobrecarga. Así es que necesitamos construir juntos la patria y construir juntos el criterio. Síganos acompañando, por favor, síganos en redes sociales y por favor, si el programa le ha gustado, compártalo con sus amigos y con sus contactos. Muy buenas noches, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto en Foro 506. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Un placer, muchas gracias.